Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo soy Victoria Cuña y me encuentro en la ciudad de Medellín. Me encuentro en la Casa Museo de la Memoria, un lugar bastante especial que encontré en esta visita, porque es un lugar que nos permite recordar esos momentos de violencia que ha tenido la ciudad de Medellín y que ha tenido el país, pero que al mismo tiempo también busca sembrar una esperanza para lograr llegar a esa paz que todos los colombianos y que todos queremos obtener al final del camino. Es un lugar bastante mágico, es bastante interesante. La verdad creo que es de esos videos en los cuales te recomiendo de pronto alistes pañuelo, porque se te puede desgranar una que otra lágrima. Así que pues acompáñame a este recorrido, pero antes de iniciar recuerda, como siempre te digo, suscríbete ahí en el botón rojo, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas las novedades que tenemos y los carretazos que tengo para contarte de mi tierrita. El Museo Casa de la Memoria fue creado en el año 2006. Hace parte del programa de atención a víctimas de la Alcaldía de Medellín. Busca dar un lugar físico a las memorias del conflicto armado y sus diferentes actores, donde la voz principal son las víctimas. Uno de los objetivos más grandes es la sensibilización de los ciudadanos frente a los impactos de la violencia para que haya entendimiento y garantía de no repetición. Llegar al Museo Casa de la Memoria es muy fácil si tomas la ruta A del metro y te bajas en la estación San Antonio. Con tu tarjeta cívica puedes hacer cambio al tranvía de Ayacucho y te diriges en él hasta la estación Bicentenario. Desde allí camina hasta la carrera 37 y gira a la izquierda por esta avenida hasta la calle 51 hasta el Parque Bicentenario, que es donde se encuentra el museo. Si vienes en carro desde el sur, puedes llegar desde la carrera 37 hasta la calle 51. Desde el norte puedes llegar por la carrera 38, giras a la izquierda por calle 51. El Museo Casa de la Memoria no cuenta con parqueadero para visitantes. Dentro de los objetivos del Museo Casa de la Memoria no solamente está mantener vivo el recuerdo de las situaciones que se presentaron en cuanto a violencia en el país, sino también busca generar nuevas estrategias, socializar nuevas formas en las cuales los medellinenses y los colombianos en general podamos encontrar una manera más civilizada y más armónica de generar la solución de los conflictos, y también propende a buscar la restitución y la restauración de esa paz y esa tranquilidad que en algún momento han perdido las víctimas del conflicto. En el segundo piso del Museo Casa de la Memoria, de manera permanente se encuentra la exposición Medellín, Memorias de Violencia y Resistencia. En esta se busca mostrar desde las diferentes voces del conflicto las versiones de los hechos que han marcado la historia y la perspectiva de cada uno desde su óptica como víctima, victimario o miembro de la fuerza pública. Entre una mezcla de imágenes, videos e interactividad y arte, se busca hacer un llamado a dejar la indiferencia a un lado y que, teniendo conocimiento de los hechos, seamos un poco más asertivos y veamos cuál es nuestro papel en la consecución de la paz. Algo que impacta del museo en general y de esta exposición es que desafortunadamente no es parte de un pasado superado, sino que sigue siendo el diario vivir de muchos colombianos y medellinenses. Es parte de un presente conflictivo donde se espera que a partir del conocimiento de los hechos y la esperanza se pueda construir una Colombia en paz. En esta sala hay algunas pantallas interactivas donde se pueden consultar datos relacionados a la violencia, el secuestro, los homicidios, las masacres y cualquier tipo de agresión que se ha visto durante el conflicto. Muestra estadísticas y la ubicación en el departamento de donde suelen ocurrir estos hechos.
Aquí se puede conocer un poco más a las víctimas del conflicto, las posibles causas de los ataques de los cuales han sido víctimas, determinar cómo un líder social o sindical puede llegar a poner en riesgo su vida por el simple hecho de defender una justa causa. Entre el arte y las historias se van descubriendo relatos de periodistas que perdieron la vida por informar o las aventuras de estudiantes que por labrarse un futuro mejor pusieron un arma en su frente. Pantallas táctiles que permiten descubrir la historia de la violencia desde los años 70 y los diferentes hechos significativos que han ocurrido año tras año hasta nuestros días. Asistir a esta exposición es una mezcla de arte, historia, dolor y sufrimiento. Produce una sensación de querer salir huyendo porque el corazón no soporta tanta maldad entre compatriotas, pero al mismo tiempo es como si hubiera una necesidad de conocer un poco más de las historias que se han entrelazado entre unos y otros por una tierra, por la droga, por las armas y por la imperiosa necesidad de poder del ser humano. Estar en esta sala es la oportunidad de descubrir que en Colombia se ha matado por ser blanco, por ser negro, por indígena o por mulato, por amar diferente, por amar al que es del mismo sexo, por amar, por soñar, por emprender, por vivir. Y cuando uno cree que lo ha visto todo, entonces se encuentra con ese muro de fotografías tomadas por valientes que a través de su lente nos enseñan las múltiples caras de la moneda. Nos muestran retratos de esos niños que han vivido o son testigos de la violencia de primera mano y de los cuales esperamos sean un futuro mejor. Imágenes que nos muestran que los hombres también lloran cuando pierden a su mujer y a sus hijos. La historia de mujeres que han sido marcadas como ganado después de haber sido abusadas y humilladas. Las de aquellos que se reencuentran con un beso y un abrazo, o las de aquellos que reciben unos huesos para poder hacer un entierro y aprender a vivir con la certeza de que ese amor ya no volverá. También hay historias de algunos que han vivido para contarlo, historias de algunos osados que desde la política han querido investigar y contarle a los que no hemos estado cerca a la violencia de primera mano lo que pasó y sigue pasando.
Al fondo de esta exposición se encuentra un salón donde se busca recordar a las víctimas desde su vida, porque si bien es cierto el dolor que han dejado jamás se llenará, se tiene la oportunidad de rendir un tributo a los buenos momentos compartidos, a sus sueños y lo bonito que dejaron. En este salón, mientras aparecen y desaparecen fotografías de algunos que fueron secuestrados, asesinados, desaparecidos forzosamente y que no se saben dónde están o si algún día regresarán, se puede reflexionar sobre la impotencia y la ira que produce el saber que aunque la muerte es parte de la vida, duele más cuando alguien se cree con el derecho de acabarla por un fin que no justifica los medios y no vale la pena. Medellín es 70, 80 y 90. Es una exposición, creo que es una de las exposiciones temporales más largas que ha tenido el Museo Casa de la Memoria, que busca a través de la recopilación y los diferentes puntos de vista mostrar las diferentes Medellines que pueden haber dependiendo del punto de vista y la persona que lo viva, dependiendo también de la imagen que en algún momento nos llevamos los que vivimos fuera de ella, incluso en el extranjero, cómo empezó a llegar la población y cómo poco a poco y lentamente se fueron llenando los cerros de cambuches y diferentes tipos de casas, cómo se empezó a colapsar y cómo hacia los mediados de los 80 es atacada de una manera cruel y despiadada por la violencia, y cómo hacia los principios de los 90 realmente, y en los años 90, a pesar de las dificultades y las circunstancias, estalla buscando un mejor futuro y hace un proceso de resistencia para decir no más a la guerra, a la violencia y a la sangre que se venía desarrollando durante las décadas anteriores. Es una exposición que vale la pena visitar. Los 70, que era la ciudad primero, era la ciudad de la eterna primavera o la tacita de té, esa tacita de té que no era sino llano, planito, todo bonito y todo esparcido, con un aire puro, con unas fincas alrededores de la ciudad que enamoraba salir a recibir ese aire de la madrugada o cualquier día o cualquier hora del día. Negar la situación de violencia que Colombia ha venido viviendo durante muchísimos años es como pretender tapar el sol con un dedo. En esta sala, en la primera sala de esta exposición temporal, lo primero que puedes descubrir es cómo desde los años 70 la ciudad empezó a cambiar de una forma abrupta, sobre todo por la llegada descomunal de muchísimos campesinos que tenían ciertas riquezas, estaban bien y eran muy felices en el campo, y cómo tienen que empezarse a enfrentar a la agresión de una ciudad que no estaba preparada para recibirlos, de cómo poco a poco van llenando esos espacios en la tierra y cómo se van llenando esos lugares, sobre todo hacia los cerros. Pero al mismo tiempo es esa mezcla de la alegría y el convite, el respaldo de la mano amiga, del vecino, del apoyar al otro, de ayudar al otro sin importar el cómo o el por qué o quién es usted. Es una mezcla de emociones y de sentimientos, de encontrarse historias de gente que simplemente pensaba en un mejor futuro, y al mismo tiempo la incapacidad de algunos otros de no poder conseguir un trabajo, de no tener una casa, y cómo de una u otra forma algunos aprovecharon esas circunstancias para empezar a crear esas situaciones de violencia, de terror, de narcotráfico, que azotaron de una manera tan abrupta a esta hermosa ciudad.
¿sí? Encontrarse uno con una persona que no hacía parte como de nuestro territorio, pero lo más sencillo era recibir un saludo. Ahora uno no recibe sino el miedo, el temor. Pero entonces en esas 70 lo más hermoso era como la humildad, la sencillez, el ambiente que se vivía era muy tranquilo, el salir a pasear al centro era enamorarse uno de ese territorio, de esas calles, que el sentarse uno en un parque a comerse un helado era lo mejor, ¿cierto? Por decir, en el Parque Bolívar lo enamoraba uno como salir y comerse un helado de esos famosos que vendían donde venden los helados, en un lugar de esos. Entonces, sentarse uno tranquilo en ese parque era lo más hermoso, pero vaya a ver, vamos a mirar ahora, no hay espacio, no hay lugar, no hay sosiego. Hacia los años 80 la ciudad de Medellín cae en la etapa más cruel y desalmada que se puede imaginar. Cuentan los testimonios de las personas que han estado aquí y a los cuales se les ha recolectado la información, que no había un solo lugar de la ciudad donde se escapara la violencia, el narcotráfico, el terrorismo, la imposibilidad de poder hacer ni siquiera una reunión familiar, una fiesta, el colegio, porque absolutamente todo estaba azotado por la sangre, por la violencia, por el terror. Y esa necesidad de querer salir, de dejar de enfrentar esas situaciones, pero la lucha constante con el miedo de no saber si se podía regresar a casa. Época en que el miedo, la perplejidad, la ceguedad, el susto por salir adelante no nos dejó. El de despedirnos de la casa, echarnos la bendición sin saber si volvíamos. Siempre era un temor por el presente, si al salir uno llegaba con vida a la casa. Entonces la idea era uno siempre despedirse, echarse su bendición y quizás decir, quién sabe si volveré, porque el conflicto nos cogió como desapercibidos prácticamente. En esa época de los 80 todo era miedo, sí, no podía uno respirar tranquilamente, salir hasta después de las 6 de la tarde había un paro o había una noticia de que no se podía salir, por decir algo. Entonces nos cohibieron de una manera forzada. Nos cohibieron de una manera forzada de que uno pues está en su territorio y si a las 7 de la noche quiso salir a la misa, pues uno lo hacía, pero en esa época no se pudo. En esa época uno decía, es que a las 6 ya tenemos que estar encerrados por una orden que recibíamos, una orden que teníamos que respetar a la fuerza, que nos imputaron esa fuerza porque eso fue impuesto a la fuerza, no salir de tales horas a partir de las 6 de la tarde, porque en realidad no se podía, y el que saliera, claro, era temeroso a que no regresara, o lo desaparece, por decir, o no estaba, o se fue quizás del miedo a habitar a otro lugar debido a tanto temor, porque eso era tanto el conflicto de que en cualquier rincón de nuestra Colombia, fuera donde fuera en el campo, en los pueblos o en la ciudad, estábamos acobijados por ese estruendo de bombas, de tiros, de todo lo que se tratara de guerra. Estábamos siempre perplejos en ver algo de que o asesinaban o lo torturaban. Entonces, cualquier rincón de nuestro territorio era ese temor. Más que todo fue que se sintió en los 80, pues fue una década que en realidad todo nuestro pueblo colombiano se estremeció, pero no de alegría, era de temor, de tristeza, del miedo.
La ciudad de Medellín se caracteriza porque a medida que ha pasado el tiempo ha ido creciendo hacia los cerros, montañas que sirvieron de morada para aquellos que vivían de la violencia rural para ser víctimas del conflicto armado de la ciudad. Eso no impidió que se tejieran hermosas historias. Vemos cómo la ciudad era asolada, dispersa, tranquila, pero entonces el campesino, debido al conflicto, se fue desplazando y qué más y para dónde más tenía que coger. Pues la ciudad de Medellín es la ciudad que lo recibe con los brazos abiertos a todo campesino, a toda persona desplazada, a toda persona que está sin rumbo. Entonces esta es la ciudad que la acoge, ciudad que la recibe con los brazos abiertos, pues admitiéndola o recibiéndola con esas costumbres, con esas tradiciones que viene desde su territorio, sin dejar atrás esas costumbres, o permitiendo de que ese campesino, o en las laderas, en las partes altas, porque es donde más vienen a formar parte de otra ciudad. Entonces es en las laderas o las periferias donde viene a formarse otra ciudad que se llama Arma mi barrio, prácticamente, porque esta ciudad viene a quedar de esta forma, así, unas encima de otras. Tú puedes mirar yendo para el Picacho o puedes mirar subiendo al Cerro Pan de Azúcar, cómo viene a quedar esa otra ciudad. Así, de esta forma, como una casa encima de la otra, a un lado o al otro, de una manera que las fueron acomodando o las fueron haciendo, como te dije ahora, con ese esfuerzo de sudor de su frente, cada uno con su persona o que le fue colaborando, fueron armando todos estos barrios. La mayoría de esas casas han sido más que todo como lo que hoy en día conocemos como las comunas. Sí, estos barrios son las laderas, partes de las periferias, barrios marginados, barrios donde escasea el agua pura, el agua potable, sí, unos servicios tan sencillos, pero a pesar de que es la ciudad, aquí hay barrios que sufren. Debo confesarles que cuando llegué a este muro me fue un poco difícil manejar mis emociones. Está una de las frases de uno de mis escritores favoritos y de uno de mis libros favoritos, Del olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Y es de una u otra forma venir a la fuente de donde se escribió ese libro, y es entender que de una u otra forma las huellas que vamos dejando en algún momento se van borrando, y parte de eso es lo que busca hacer la Casa Museo de la Memoria, es que no olvidemos esos momentos tan duros y tan críticos que se han vivido, para que no los volvamos a cometer esos errores y busquemos un mejor futuro. Entonces, pues también es como una invitación a que no echemos en saco roto lo que algunos han vivido, y más bien procuremos buscar un mejor futuro. Luis Darío Rivera Colorado, Carles Gonzalo Castellanos, Miguel Soler Rodríguez, Fernando Enrique Lara James, Julio Alexander Toro Cortés, Gustavo Aristizábal Arango, John Arturo Márquez, María Mercedes Holguín, Hernán Alonso Agudelo García,
Ángela María Aristizábal Páez, Diana Turbay de Uribe, Jairo Ospina Ospina, Gustavo Leona, Luisán, libreta de apuntes Guillermo Cano, víctima de un atentado de inmediaciones del aeropuerto José María Córdoba, fue secuestrado a las 7:10 de la mañana el Procurador General de la Nación, Carlos Manuel de acuerdo con las informaciones que Caracol ha recibido de San Gabriel, se efectuó allá, hubo A Colombia es una democracia restringida, incompleta, artificial, tímida, no comprometida con los verdaderos intereses populares y contra eso estamos. Y en los años 90 llega a la ciudad de Medellín en un estrés y en un cansancio absoluto por todas las situaciones de violencia y decide renegar de esa situación, y a pesar de haber sido considerada en el año 1991 la ciudad más violenta del mundo con una tasa de homicidios absurda, su población decide hacer un cambio radical a partir de la muerte de Pablo Escobar y de todo lo que esto implicó. Y obviamente su gente, su pueblo, los habitantes, los que estaban, los que llegaron, los que querían salir adelante, entonces empiezan a luchar y empiezan a mostrar una nueva cara de la ciudad a partir de demostraciones artísticas y culturales. Empiezan a crear miles y miles de lugares, de centros de formación cultural, de danzas, de música, y bueno, así la ciudad estrena su metro y empieza a crear miles y miles de espacios en los cuales lo único que se busca es el objetivo, y es llegar a la paz, es ignorar un poco esa violencia que estaba aquí en el territorio y decir no más, y tener la oportunidad de empezar desde cero. Algunos no lograron sobrevivir a las situaciones de guerra, algunos tuvieron que sobrevivirlas en las cárceles, algunos simplemente se desaparecieron y nunca se supo dónde terminaron su historia. Pero así el pueblo de Medellín buscó desde los años 90 empezar desde cero. Se dice pues de un despertar, como de ese anhelo de cambiar, como de ese anhelo de seguir adelante. Tenemos una ciudad ya muy avanzada, con tantos anhelos y con tantas luchas por delante, entonces el temor todavía repercutía, todavía nos acobijaba y todavía nos oprimía, pero a pesar de la cultura, a pesar de esas ganas de salir adelante, vimos como otro horizonte, no del lado oscuro ni del lado gris, sino como de un lado de ya de colores, de vivos, de alegría, como un color que quisiéramos navegarlo y explorarlo, por medio de la danza, por medio del baile, por medio del canto, por medio de la arcilla, que es una forma especial de sanar. Esa arcilla en el cual tú te puedes sentar, en el cual usted puede tener el error y volverlo a corregir, tener esa oportunidad de cometer ese error en esa obra y tú con tus propias manos volverlas a corregir, tener ese anhelo de seguir adelante y luchar y tener como otra visión de otro color, de otra alegría, de otro amor o de otra oportunidad de sobrevivir.
Bueno, y así hemos terminado nuestro recorrido por el día de hoy. Como siempre, la invitación es a que si tú estás en la ciudad de Medellín, pues vengas y lo conozcas. Es un lugar que tiene muchas cosas que nos pueden enseñar. La verdad, yo me voy muy conmovida de este sitio. Hay muchas cosas que a veces desconocemos de nuestra propia historia que vale la pena conocer. Si te gustó este video, recuerda, déjale un like, comenta y comparte con todos tus amigos y contactos. Quiero hacerle un agradecimiento especial a Silvia, a Silmira y a cada una de las personas de acá del museo, porque pues me prestaron una ayuda grandísima. Gracias por su colaboración y por permitirme la realización de este video. Y bueno, como siempre te digo a ti, ahí suscríbete en el botón rojo, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas las novedades y los carretazos que tengo para echarte sobre mi tierrita, porque lo más importante, recuerda, mi tierrita también tiene su lado bueno. Súper entretenido y divertido porque es un lugar donde puedes aprender sobre física a partir de actividades bastante entretenidas. Por ejemplo, te pueden enseñar el por qué las bailarinas giran mucho más rápido cuando se abrazan o cierran ese espacio de movimiento. También